canal de YouTube Mira la Voz de Arroyo. Hoy tenemos de nuevo a Cristina Molina, psicóloga, y vamos a hablar de algo que en las familias trae de cabeza a los papás. Son las rabietas. Vamos a ver si podemos solucionarlo de alguna manera o qué podemos hacer. Cristina, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Francisco. Bien, aquí andamos. Estupendo. Bueno, hoy vamos a hablar de las rabietas. Ujú. Sí, las rabietas que ahora mismo realmente son, bueno, ahora mismo siempre, ¿no? Las rabietas están en siempre porque es cuando los pequeños empiezan a gestionar esas emociones y tienen que aprender. Y al principio, al no saber, pues surgen estas rabietas. Ujú. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para...? Porque yo creo que es algo que tienen que pasar y tienen que hacer, ¿no? Pero para llevarlo un poco mejor, los papás y los abuelos, pues ¿qué es lo que podemos hacer para que sea menos aparatoso? Exacto, pues a ver, yo he cogido así las cosas importantes, lo que creo que es más importante y más generalizado, porque cada niño es un mundo. También hay Hombre, que ver cada caso, hay que ver cada situación. Pero generalmente yo creo que las pautas principales son, primero, recordar que están aprendiendo a gestionar estas emociones. Como he dicho antes, no saben cómo hacerlo, nadie se lo está explicando. Al final también vivimos en una sociedad donde se niegan mucho las emociones, ¿no? Está el no tengas miedo, el no, vuelvo a lo de siempre, esa gestión de emociones es clave. ujú, Entonces, ya que ellos no ven que las muestran, pues ellos tampoco saben cómo mostrarlas. Y cuando se sienten frustrados porque no tienen atención o porque quieren algo que no pueden, por eso digo lo de observar. En primer lugar, observar y descubrir por qué es esa rabieta. ujú. Luego es importante escucharle, transmitirle que le entendemos y que estamos ahí para ayudarles. Es verdad que esta parte es difícil, porque cuando están ahí en pleno apogeo, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, que está comenzando con las rabietas, el otro día venía a pegarme. Me dio con la mano, con lo chiquitajo que es. Y claro, dices, ¿y cómo le calmo? Pues al final hay que pararle. Primero, hablarles tranquilos, porque si nosotros no hablamos tranquilos, ellos empiezan a encenderse y ven que alterarse está bien, que alterándose se solucionan las cosas, entonces seguirán con sus rabietas. Pero Ya. sin embargo, si nosotros seguimos con esa calma, que es muy difícil, que a mí el otro día se me tiró en medio de la carretera y dices, ¿y aquí qué hago? ¿No? Aquí ya te pones nerviosa. Pues al final, en esa situación, sacarle de ahí, ¿no? Pero al final, escucharle y transmitirle que le entendemos, que estamos ahí para ayudarles. Habrá unos niños que necesiten un abrazo en ese momento y otros que necesiten su tiempo, ¿no? Y alejarnos un poco. También todo esto es difícil porque el mío, por ejemplo, entiende perfectamente y habla bastante, pero ya no habla perfectamente. Entonces, a ellos también les cuesta transmitirlo sin hablar, que es Ujú. cuando más suelen surgir. Luego, enseñarles a gestionar esa emoción. Una vez que sabemos por qué es, hay que enseñarles que la pueden mostrar de otra manera. Yo, por ejemplo, el día este que mi hijo me vino y me pegó, dije, pero bueno, eso no se le hace a mamá, se le hace pupa. ¿Que tienes rabia? Pues das la vuelta y le das así al sofá. O haces así, así, así. Y me hizo mucha gracia porque al día siguiente vino y venía con la mano así a pegarme y le miré a los ojos y hizo y cerró el puño, hizo así y se rió como diciendo, lo he conseguido, ¿sabes? Claro. Y ahí viene la última parte, reforzarle. Y le dije, muy bien, hijo, lo has hecho muy bien. Ya aprenderemos la primera parte. O sea, no podemos tampoco exigirle que de primeras se controle ya. Pero consiguió el objetivo que es el cambiar la conducta. No queremos cambiar esa emoción, porque al final todos nos sentimos ahora mismo, por ejemplo, esta situación de la pandemia, estamos cansados, estamos tristes y al final esa emoción no la podemos cambiar así como así. Podemos hacer cosas que nos ayuden a gestionarla, pero hay que mostrarla. Pero sobre todo lo que queremos es cambiar esa conducta de rabieta. Entonces, darle alternativas. ¿Que quieres algo y no puedes tenerlo? No hay que, te entiendo y te lo doy, no, te entiendo, pero no puedes tenerlo. ¿Para qué lo quieres? ¿Para entretenerte? Pues vamos a buscar otra cosa que te entretenga. O ¿quieres pintar con un rotulador y no te lo dejo porque vas a pintar las paredes? Vale, pues busco los lápices o las ceras estas que se quitan de las paredes y te doy un papel para que pintes ahí. Y cuando vayas a la pared te corregiré. Pero hay que darles esas alternativas. El decir no o ignorarles
no sirve de nada, porque al final lo único que vamos a hacer ignorándoles o, o diciéndoles ya no te quiero, por ejemplo, Ujú. que se suele decir mucho, ¿no? Es como Sí, te portas así, ya no te quiero. O eres malo. Al final con esas cosas lo único que van a hacer es ocultarnos como son y ocultar sus emociones, pero no van a aprender a gestionarlas. claro. Y Es al final importante, Sara lo vi. Cristina, entonces, Sí, por resumir un poco, para no perdernos, primero controlar, los padres se tienen que controlar y antes bueno, esos nervios que se tienen en ese momento, cuando el niño se te cruza en la carretera o viene a pegarte o lo que sea, lo primero es controlarte y luego dar siempre una alternativa a eso que vaya a hacer, ¿no? Que es lo de pintar, lo de cruzar, lo de pegar, alguna alternativa para que él pueda gestionar eso que pensaba hacer, ¿no? exacto, pero para dar esa alternativa es muy importante observar. Observar. Como siempre os digo en todas las entrevistas, sácate un máster sobre tu hijo. O Ujú. sea, al final tenemos que ser sus ojos para saber qué necesita, por qué hace eso, qué era lo que necesitaba. Mi hijo en ese momento, por ejemplo, de la carretera, tenía mucha hambre, porque cuando tiene hambre no es cuando ya no, llegábamos tarde a comer y era como que tenía hambre, y entonces pues le cogí y le dije, a ver, tranquilo, si ya mamá te va a dar de comer, tal, no sé qué, ya le llevé a casa, pero hay que saber por qué son esas rabietas. Si decimos, no, no hagas eso y ya está, al final no le damos alternativas adecuadas y saludables. Muy bien. Bueno, pues muy, muy interesante esto de las rabietas. Yo creo que has dado además en la clave, ¿no? Porque los papás y los abuelos, bueno, los abuelos nos ponemos nerviosos menos, porque dices, bueno, pues si lo hace, para eso están los papás para educar, ¿no? Pero sí es verdad que se pasa mal cuando el niño coge una rabieta y es que no sabes qué hacer. Entonces, lo primero es calmarte y luego dar soluciones y observar, como tú muy bien dices. Exacto, hay veces que eso, necesitan su tiempo y hay otros que necesitan un abrazo, dependiendo del niño, hay que ir valorando. Muy bien, Cristina. Pues nada, encantado como siempre. Muchísimas gracias. Y recordamos tu correo electrónico para que se pongan en contacto contigo si hay algo que tienen que ampliar, digamos, ¿no? Sí, es Cristina Molina, psicóloga, @gmail.com. Perfecto. Muy bien, Cristina, pues muchísimas gracias. Cuídate y nos vemos la semana que viene. A ti, que tengas buena semana. Igual, adiós.